Bienvenidos una vez más a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de Paco Gómez Escribano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Paco Gómez Escribano es docente, músico, reseñador, pero sobre todo escritor. Y hoy viene a hablarnos de su nueva novela publicada por la editorial Erein que se llama Yonki. Bueno, Yonki es una historia de barrio, es la historia del Botas, que es un joven casi adolescente que en 1978 vive en Canillejas, y las cuestiones que le ocurren. Yo lo primero que te quiero preguntar, Paco, es cómo surge esta historia. ¿De dónde surge? Porque yo te conozco y tengo alguna idea, pero la gente que nos ve no. Así que cuéntanos, ¿de dónde surge esto? Bueno, esta historia la verdad que surge del pasado, ¿no? Porque yo vivo bueno, no nací en Canillejas, pero prácticamente, ¿no? Y entonces es una historia que yo tenía ahí escondida y que empecé a darle forma en esta novela, en la que me di cuenta que tenía muchas más historias de lo que ocupa la novela. Entonces hay incluso, prometo que incluso haré más novelas de esta temática. Entonces el barrio de Canillejas, para quien lo conozcáis ahora, pues sigue siendo un barrio de las afueras que acabará probablemente uniéndose a Corlada y a San Fernando y a todos estos sitios, pero antiguamente, a principios del siglo XX, era un pueblo. Era un pueblo además muy próspero, que tenía incluso algún marquesado y algún condado por ahí. Y entonces el desarrollismo de Franco, para dar cabida a todos los inmigrantes que venían a la capital a trabajar, de repente dijo que eso había que unirlo a Madrid. Y entonces, por lo visto, se armó una en el pueblo bastante guapa, pero claro, no hubo más remedio que ceder. Y entonces ahí empezaron a hacer pues algunas casas que más bien eran cajas de cerillas y algunos barracones. Y así fue como Canillejas se convirtió en un barrio, ¿no? Recogiendo a toda la población de aluvión. Unos tenían trabajo, otros no tenían trabajo, otros sencillamente eran gitanos y kinkis. Y entonces allí lo que se desarrolló es, como en la mayoría de los barrios de Madrid, de las afueras, Vallecas, Carabanchel, así como en los de Barcelona, pues lo que se generó ahí es una delincuencia juvenil brutal, ¿no? Y además unos jóvenes que ya habían perdido las raíces de sus padres, porque que yo recuerde, ahí vino gente de Extremadura, de Galicia, Andalucía, de Castilla. Y entonces los padres, claro, sí que tenían sus raíces, pero los hijos ya habían nacido en Madrid, ¿no? Además había una crisis brutal. El barrio no tenía apenas ningún servicio, porque no había ni aceras, ni había carreteras, ni había farolas. Con lo cual, cuando llovía allí nos poníamos de barro hasta las rodillas. No había nada, no había trabajo. Y bueno, pues hay una serie de jóvenes que deciden tomar por la fuerza lo que les niega el sistema. Y a partir de ahí pues se crean las bandas juveniles. Y también el panorama un poco cambia, porque hasta la irrupción de la heroína, pues hombre, sí que había bandas y cada joven pertenecía a una banda, y si no pertenecías a una banda estabas jodido, porque si no te pegaban. Pero la irrupción de la heroína acabó por ejemplo, con las bandas. Entonces la policía se quitó un problema, porque esto de las bandas eran que quedaban ahí con bates de béisbol y se pegaban, o los de Vallecas venían a una discoteca por los de Vicálvaro, o los de Vicálvaro por los de Canillejas. La heroína acabó con todo eso, puesto que el heroinómano llega un momento en que empieza a robar las joyas a su abuela para meterse, ¿no?, por la adicción. Y entonces esto termina con todo el sentido de colectividad de las bandas y se hacen las pequeñas bandas para dar atracos y para sacar dinero, en definitiva, para pincharse, ¿no? Es una novela que, como muy bien nos estás diciendo, también tiene elementos propios de la historia. Es 1978 lo que está ocurriendo, mucho de literatura social, porque se está reflejando un problema social, pero sobre todo, por encima de todo, es una novela que tiene una gran acción contada en primera persona, una gran acción criminal, de drogas, una novela negra, que a mí me gustaría que nos explicaras por qué elegiste a este personaje, que tiene el Botas de especial, que lo diferencia, porque tiene elementos en común, evidentemente, Sí. con sus compañeros, el conejo, el chino, con todos estos, pero también tiene algo que le diferencia. Sí, él es un antihéroe al principio, como todos los antihéroes arquetípicos de la novela negra. Desde luego, si tú quieres retratar una realidad social,
pues tú no puedes hacerlo con el canon de la novela histórica o la novela romántica, tiene que ser la novela negra, ¿no? Que es lo que mejor lo expresa, ¿no? Yo elijo a este antihéroe porque bueno, al final os vais a dar cuenta, los que leáis la novela, de que él es un chico inteligente. Es un chico que a lo mejor si hubiera nacido en el barrio Salamanca a lo mejor hubiera llegado a ministro, ¿no? Pero nace donde nace. Su padre se había muerto de cirrosis, un hermano suyo había muerto de hepatitis C, la hermana se había ido a Ibiza, una comuna hippie, la madre es una borracha que está todo el día en el sofá tomando anís chinchón y entonces pues le elegí a él porque luego vais a ver que él va a tener una evolución, así como sus colegas o sus amigos solo piensan en pincharse y tal. Él es un chaval que de vez en cuando dice pues entre pico y pico va diciendo pues qué mierda todo, ¿no? Y cosa que sus amigos pues no. Y ahí tuve el primer problema de decir, bueno, ¿quién va a contar la historia? Porque la puedo contar yo y, bueno, evidentemente al final la he contado yo, ¿no? Pero la puedo contar yo con buena literatura y con buenas formas, pero a mí me ha pasado que he leído otras historias en otras novelas y al final no resultan creíbles. Y es porque al final los delincuentes hablan pues como si fueran los jesuitas. Y todo eso son los... yo he leído, no voy a decir nombres, pero he leído historias que son buenas historias y que sin embargo por la voz del narrador se cargan la novela, ¿no? Luego tuve miedo porque digo, si los personajes hablan como yonkis, digo, no me la van a publicar porque es muy duro, porque es muy fuerte, ¿no? Y entonces al final opté por darle la voz de la narración al Botas en primera persona, que para mí es la forma magistral, ¿no? Para narrar una novela negra. Y bueno, pues le eché toda la ternura y todo el humor que yo fui capaz, porque hay novelas también de esta temática que las lees y la gente se deprime, ¿no? Y porque es un tema duro. Y yo, la gente que la ha leído y tal, pues al final me dicen que acaban encariñándose con el Botas, ¿no? Porque es un tío que al final rebosa ternura y... Sentido de la justicia. Sentido de la justicia y es un hijo de puta, porque es un hijo de puta, pero es un hijo de puta que tiene algo, ¿no? Destila algo que luego se va a ver en el final, ¿no? Creo que todos queremos ver en los personajes esa contradicción que es típica del ser humano, ¿no? Que somos capaces de las mejores cosas y de las peores, y el Botas es un ejemplo de ello. Vamos a hablar de la droga, se llama Yonki. Aquí se muestra con mucha claridad cuál es la estructura que se crea en torno a la droga. Es decir, uno se levanta con la necesidad de buscar su dosis, es capaz de delinquir. Ellos están constantemente delinquiendo y buscando fórmulas para adquirir este producto, en este caso la droga. Sí, porque la heroína es una de las drogas que más adicción crea. Hombre, no nos engañemos, hay mucha hipocresía también con respecto a uno no se engancha porque se meta un pico o 10 picos, o uno no se engancha a la cocaína porque te metas unas rayas, ¿no? Pero sí que si tú empiezas a pincharte y no tienes control, al final acabas enganchado. Los efectos de meterte un pico en una primera vez no se parecen en nada cuando tú ya estás enganchado. Cuando estás enganchado únicamente ya te metes el pico porque lo necesitas. Pero seguramente yo no lo he probado. A mí me lo ha dicho un amigo de un amigo, ¿no? Cuando te metes un pico, cuando ya estás enganchado, pues bueno, es un pedete pues normal, ¿no? Pero claro, sin embargo, las primeras veces es un subidón cuasi metafísico y místico, ¿no? Entonces, por eso tiene esa adicción tan grande, ¿no? Es un problema que no ha acabado, porque si bien la heroína empezó al final, afortunadamente, a decaer, yo pienso que porque degeneraba mucho, físicamente, mentalmente, pues luego había otras drogas que aun siendo igual de peligrosas, no te degeneraban tanto, al menos externamente, ¿no? Me estoy refiriendo a la cocaína o a las drogas de diseño, que siguen actualmente siendo pues un verdadero problema, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que hemos comentado muchas veces, que las drogas legales siguen existiendo. Ahí tenemos el alcohol, que es más lento, que produce otros efectos, pero que es legal, aunque produce también una adicción y una serie de problemas. El mundo de la droga en este barrio marginal también se relaciona con otros barrios, con otras zonas, que son una especie
quería buscar yo el símil, cada barrio, ¿no? Carabanchel, La Lipa, Sí. Caniegas, son una especie como de poblados, que no es que sean poblados, pero que son separados y hay gentes de distintos lugares. Y entre medias de todos esos barrios están los barrios pijos y también está dos elementos que los digamos, extraen de esas zonas, que son, por un lado, los músicos de unas zonas y músicos de otra, y luego están, que me gustaría que también habláramos de ello, los cineastas y su relación con ellos, y con eso que se dio en llamar el cine kinky, que también es interesantísimo. Sí. Sí, eso también lo he plasmado en mi novela, porque los que tengáis ya unos años recordaréis que hubo una oleada de cine kinky que se llamó, ¿no? José Antonio de la Loma, bueno, un montón de directores, ¿no? Y son películas que yo de vez en cuando reviso y las veo con cariño, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esos directores, pues, para que las historias fueran más creíbles y tal, reclutaron, digamos, a heroinómanos y a delincuentes de verdad, ¿no? Y se producía un efecto ahí muy curioso, y es que los actores no sabían imitar a los kinkis, digamos, y los kinkis no sabían actuar. Entonces las películas quedaban un poco como de chiste, ¿no? Pero sí que hubo muchos abusos en ese tema, ¿no? Porque si al fin y al cabo hubieran cogido a estos delincuentes, les hubieran pagado decentemente, les hubieran encauzado, pero no, les pagaban muy poco. Además buscaban yonkis que fueran guapitos, que tuvieran ojos azules, Como rubitos, el Pirri de tu como barrio, el Pirri, por ejemplo, de mi barrio. Y no querían otra cosa, porque querían a alguien que resultara pues guapo para la cámara y todo eso. Y a los feos pues simplemente los contrataban para... En mi barrio, por ejemplo, había gente que iba a los estudios únicamente para darse un pico en directo, ¿no? Porque el director quería un primer plano de cómo pincharse. Entonces había gente que iba allí y se pinchaban allí en el estudio, los filmaban y el pago era la dosis. O sea, ni siquiera le daban otra dosis para luego, ¿no? Porque era gente muy desesperada, ¿no? Y los productores vieron ese filón y yo que recuerde sí que se rodaban por lo menos 30 pelis de... Sí, una época. Y uno de los personajes, el mecánico, ¿no? Pues cae en esto, bueno, o participa de alguna manera en ello. Sí. Y otro de los mundos, digamos, ajenos, sin contar el de las fuerzas de orden, es que no es tan ajeno, es el de la música, ¿no? Los grupos que surgían en torno a esta primera movida y luego la movida que se generó a partir de esto en otros barrios. Sí, la música siempre ha estado muy ligada a la juventud y tal, pero en los barrios periféricos de Madrid, pues yo me acuerdo que primero empezó, pues, bueno, nos podemos remontar más atrás, ¿no? Con los Bravos y toda esta gente, ¿no? Pero digamos que el rock and roll empezó con, pues un poquito con Asfalto, con Topo, con Leño, luego después con Burning, y esa historia... los productores, que tienen un morro siempre que se lo pisan, porque ellos lo que quieren es ganar dinero, vieron que ahí podía haber un filón, ¿no? Pero el rock and roll yo creo que les molestaba, porque el rock and roll siempre ha sido muy reivindicativo y tal, y eso no interesaba. Tiene que estar contra algo. Entonces lo que fomentaron fue otro tipo de movida. Dice, bueno, vamos a hacer una movida, pero que sean grupos más poperos, y entonces fue cuando ya salieron grupos pues como Radio Futura, como Secretos, y que a mí luego con el tiempo me gustaron, incluso alguno de ellos como Antonio Vega de Nachapó a mí me parece un monstruo y un poeta y un... Pero claro, eran grupos mucho más blanditos y que no reivindicaban nada, simplemente eran historietas pues muy blandas y bueno, yo creo que nos robaron, en ese sentido nos robaron la movida, ¿no? Porque la movida era más callejera, algo por ejemplo que no sucedió en el País Vasco, porque en el País Vasco la movida vino desde abajo y entonces como los músicos y los seguidores y tal eran hijos de trabajadores, pues optaron por el punk, que en aquel momento estaba bastante de moda, y eso sí que era muy reivindicativo y no lo pudieron parar porque fue una explosión tremenda. Y sin embargo aquí sí que había una especie de mafia y demás que no dejaban que los grupos que realmente habían venido de abajo fueran para arriba. Y entonces yo tengo, por ejemplo, mucho respeto al grupo Burning, y con mucho cariño he introducido de muy secundarios a Pepe Risi y a Johnny Cifuentes, ¿no? Y son el ejemplo del grupo que no ganó tanto dinero ni hizo tantas giras,
precisamente por la mafia que había, ¿no? Y los demás grupos siempre han respetado a Burning. ¿Por qué? Pues porque tenían una autenticidad que ellos no tenían, y eso lo respetaban. Pero a la hora de compartir cartel y eso, ojo, que ahí ya había dinero por delante. No obstante, sí hay que decir que cuando se hizo el homenaje a Pepe Risi y Johnny Cifuentes, reclamó a gente, pues enseguida vinieron todos, ¿no? Loquillo, tal, todo el mundo. Pero Burning y Burning al fin y al cabo despuntó un poquito, ¿no? Pero había otra serie de grupos que nunca pudieron llegar a nada, pero era por eso, porque hacían una historia reivindicativa. Como sus Mil y un Tiro, que está ahí peleando para abrirse un hueco. Exacto. El Botas llega un momento en la novela que, pues entre pedo y pedo, digamos, él escapa, él se va a la estación de autobuses, te voy a coger el primer autobús que pille a donde sea, pero yo me quiero ir de aquí y tal. Él no se da cuenta en ese momento que no se puede escapar de sí mismo. Eso es muy bonito. Y entonces él hace un viaje geográfico, pero no logra librarse de él. De hecho, cuando llega al destino que llega, lo primero que hace el tío es robar un coche y coger un litro y estamparlo contra una pared y no sé qué. Y lo que pasa que allí podemos decir que va a Santiago. No por nada, sino porque es el primer autobús que él ve. Hombre, yo he puesto Santiago por una cosa, porque Galicia fue un foco de drogas grandísimo, murió mucha gente. Yo siempre lo digo, la generación nuestra somos la primera que no empuñamos un fusil para ir a una guerra, porque mi padre vivió la guerra civil, mi abuelo estuvo a hostias con los moros en África, mi bisabuelo... Toda su generación ha tenido una guerra, nosotros no. Y sin embargo hemos tenido tantas bajas como una guerra. Por eso elijo Santiago como capital de Galicia, que en donde hubo cientos de miles de muertos por la heroína. Y porque Santiago a mí me gusta mucho. Y como soy yo el escritor, digo, pues lo voy a poner. Claro que ¿no? sí, es un homenaje. Claro, es un homenaje. Y entonces ahí en Santiago, el Botas ve tocar a dos músicos en directo. Y él en el barrio había visto tocar a los gitanos, los chichos y eso, pero él nunca había visto tocar ahí con acústicas rock and roll y pop. Y entonces él se queda bastante flipado, ¿no? Y él en ese momento dice, yo quiero tocar así. Y bueno, pues al final él logra tocar la guitarra, estos dos que encuentra allí le enseñan, y en cuanto viene al barrio, pues compra, entre comillas, una guitarra y un amplificador, porque es que este no era mucho de comprar, sí, quería más de llevarse. Exactamente, ¿no? Y entonces el tío llega a ser un figura con la guitarra, pero ahí intento hacer un paralelismo con Burning, ¿no? No llegan donde tienen que llegar precisamente por lo que he comentado antes, ¿no? Pero precisamente es muy bonito que la música, dentro de este personaje que es el Botas, que es inquieto, que es un chaval, no un hombre, es un chaval vivo, despierto, que tiene inquietudes que otros no tienen, una de las posibles redenciones, que no necesariamente, es decir, una de las cosas que le extrae un poquito de ese mundo tan cerrado y claustrofóbico de la droga, es precisamente la música. Y eso es un carácter bastante sublime, es verdad que la música te extrae del lugar en el que... Exactamente, él se desengancha varias veces a lo largo de la novela. Perdona, me gustaría que nos contaras, perdona que te interrumpa, cómo se desengancha, porque eso creo que también es muy ilustrativo y no desvelamos casi nada. En una de las ocasiones, cómo se desengancha alguien que no tiene recursos, que vive en Canillejas, que no tiene dinero para una clínica, si es que existían, que prácticamente no iba a haber, y que no estaba en la cárcel. En aquellos tiempos, en los primeros tiempos de la heroína, no existían clínicas. Y entonces, cuando cogían a un tipo en un atraco y era yonki, lo llevaban a Carabanchel. Pero no lo mezclaban con los reclusos, con los presos comunes, porque no se llevaban bien. De alguna manera estaban viendo que eran enfermos, ¿no? Que los tenían que poner en otro lado. Entonces, una mente lúcida, fuera quien fuese, decide que hay que llevarlos al pabellón psiquiátrico de Carabanchel. Pero tampoco los pueden mezclar con los locos porque al final utilizaban a los locos para que les compraran droga. Entonces están en el pabellón psiquiátrico aislados. Y entonces el sistema en aquel momento se jactaba de que desenganchaban a la gente. Pero claro, el desenganche de la gente era meterle en una celda 3 días a base de tranquilizantes. Entonces te desenganchabas sí o sí. Y eso es lo que hace el Botas. Coge a 2 chavalillos del barrio, va a la ferretería, compra un montón de cerrojos, los pone en la puerta del baño y les paga para que le encierren en el baño 3 días. Es fuerte eso. Entonces en el baño, cuando empiezan con los primeros síntomas del mono, alucinaciones, muy mal, pero claro, se desengancha, ¿no? Y entonces la droga consigue que se desenganche, pero luego ya cuando empieza a tocar con el grupo y tal y eso,
el rock y el pop está también muy en línea con la droga. El tío vuelve a engancharse, ¿no? O sea, se engancha, se engancha, ¿no? Sí, es la dinámica habitual de y un bueno. drogadicto. Y luego tenemos la delincuencia y las fuerzas de orden. Aquí hay una clara herencia, es una policía brutal, como era la policía del momento, una policía heredera del franquismo, y a mí me parece muy casi documentales sus entradas y salidas de las comisarías, como es ese trato tan bestial. Sí. Las leyes ya empezaban a estar claras porque estábamos en plena transición, pero claro, hubo un momento que en la Policía Nacional hubo que integrar tanto a la Policía Armada como a los de la Brigada Político-Social, y los de la Brigada Político-Social estaban acostumbrados a dar unas hostias y a ejercer unas torturas brutales, ¿no? Y estos encima les tenían... La policía en aquellos tiempos a la gente que era menor de edad les tenían un especial odio. ¿Por qué? Pues porque no les podían luego procesar, claro, no les podían procesar, digamos, y entonces entraban por una puerta y salían por otra. Pero según salían, pues volvían a robar un coche, volvían a hacer un atraco, volvían a cogerles, y entonces, claro, les metían unas hostias y unas palizas. Yo me acuerdo que en mi barrio había un tal Kung Fu, que le llamábamos el Kung Fu porque iba descalzo el tío, ¿no? Y entonces echaban la serie esta de Kung Fu de David Carradine, y le llamábamos el Kung Fu, y es que era la leche. Es que estaba robando coches todos los días, tal, y al final, en una persecución por la carretera de Barcelona, la Guardia Civil se apostó en el puente de San Fernando, ¿no? Y entonces le fueron persiguiendo, llevándole para allá, y cuando pasó por el puente de San Fernando, con metralletas le dispararon, ¿no? Y entonces pero claro, este chaval, yo no sé, tenía como 7 vidas. Le metieron una ráfaga por aquí. Y yo me acuerdo que, claro, le operaron y tal, y luego hablaba, pues, así, ¿no? Y seguía robando coches, y seguía... Y este tipo, pues, al final acabó como todos, ¿no? Este en concreto acabó muerto en el penal del puerto de Santa María por las drogas. Eso es otra cuestión también interesantísima, que es un reflejo social de muchos personajes, el Torete, el Vaquilla, el Nani, el Pirri, este propio del Kung Fu, todos ellos son una muestra real de lo que estaba ocurriendo, es decir, son delincuentes que no han tenido ningún tipo de salida, que realmente realizan verdaderas barbaridades, pero que de alguna manera no encuentran ninguna solución, es decir, que el paro era tan brutal, la situación económica era tan mala, esos barrios estaban tan aislados que no existía una alternativa, para ellos ese era el único mundo que existía. Es que la alternativa era primero desengancharte, después pasar un periodo en que la mente se les estabilizara, y la alternativa era trabajar, y como todo el mundo, y después de haber sido, digamos, un príncipe dentro de la delincuencia, pues claro, irte a poner ladrillos no mola, y entonces pues las salidas eran más bien pocas. Y luego, si alguien conseguía desengancharse, pues lo normal era que le quedaran unas secuelas, mínimo pues hepatitis C o infecciones de todo tipo. Y bueno, yo creo que al final esta gente decidía en suicidarse. Y lo que pasa que en vez de tirarse por un puente, pues dijeron, vamos a vivir deprisa, de ahí el título de la peli, ¿no? Deprisa. Lo hacían realmente como un fracaso vital, y es algo que hemos hablado nosotros unas cuantas veces. Esto es la literatura del fracaso, entendido desde la postura más literaria, que es aquello que debe buscar, o que tendría que buscar el escritor, para buscar las cuestiones fundamentales del individuo, que se ven cuando uno está en esas situaciones negativas o de dureza, en una situación agradable. ¿Es una literatura del fracaso? Sí, por supuesto. Claro, es que yo también, mis preferencias pues son un poco extrañas, ¿no? Pues, mis ídolos son Chandler y Bukowski, ¿no? A mí García Márquez y Vargas Llosa y todos estos pues me parecen muy empalagosos y muy blanditos, ¿no? Con perdón de mi incultura, pero más que contar historias, que también yo quiero al final, si sigo escribiendo, porque está el mundo este literario un poco complicado para publicar y demás, pero a mí me gustaría escribir, pues es una mezcla de Chandler y Bukowski. Yo sería feliz, ¿no? Que bueno, ya lo soy porque lo intento, ¿no? Sí,
y entonces pues van saliendo las cosas poco a poco, no sé. Precisamente estás en una línea que, ya que estamos aquí, podemos difundirlo. No hay nada como ponerse etiquetas para que luego a uno le reconozcan y le creen su mérito. Estás abriendo aquí un camino para lo que sería la literatura kinky. O sea, esto es el thriller kinky que hasta Montero Glel le parece fenomenal también. Sí, porque empezamos con la tontería del thriller kinky y al final pues parece que se va consolidando por ahí por las redes sociales el tema del thriller kinky. Pero es lo que hemos hablado muchas veces. A mí, literariamente, me parece más atractivo un antihéroe o un personaje fracasado que un personaje que le va bien todo. Claro, porque tú cuentas una historia con un personaje que no sé qué, tal, y es tan listo y tan tal, que encima va por la calle y se encuentra 50 euros. Y que, bueno, pues no. La mayoría de de las cosas reales en la vida no son así. Y a eso le sumas que yo cuando voy por ahí pues siempre tengo imán para los locos y los borrachos y de siempre me han parecido gente muy interesante, ¿no? Siempre me ha gustado más hablar con un loco que con una persona que está casada, que tiene 4 niños, que son catequistas, que no sé, respetando todas las posturas, ¿no? Pero yo mis preferencias son esas. Aparte que ya te digo, yo me voy por ahí a una playa, tal, todos los locos se me pegan y al final es que vas pillando cosas y tal y bueno, pues cada uno escribimos como sabemos o como queremos, ¿no? Y de ahí sale el famoso término de la documentación, ¿no? Que uno está constantemente documentándose en diferentes lugares, en bares, sí, bodegas, es lo suyo. Nos reímos, pero tú sabes que es verdad, porque Sí, totalmente cierto. Tú eres escritor y los escritores tenemos la deformación profesional de estar en todo momento pillando cosas. Y guardando, estamos anotando, claro, anotando. ¿Cuántas veces, Juan, no habrás ido tú en el metro y vas leyendo y ves a un tipo raro y ya dejar la lectura en vez de imaginarte historias y vas tomando apuntes mentalmente? Y escuchando. Y escuchando conversaciones. Y claro, yo una de las cosas que soy más feliz, pues ahora en verano, es me agarro mi novelita para leer y me siento ahí en un banco del Parque de San Blas, ¿no? Tu banco. Y ves pasar ahí a un sudamericano pegando la bronca a la mujer, el otro que no sé cuántos, el otro que te voy a rajar, que no sé qué, ¿no? Y es que te dan la novela hecha, joder. Luego te metes por ahí por San Blas y por Canillejas. Bueno, ya van quedando menos, pero es que ahí tienes unas bodegas y unos bares con unos personajes, con unas historias que te cuentan, ¿no? Que bueno, yo de hecho aquí he quitado cosas porque parecen excesivas, ¿no? Claro, yo quería también que la novela fuera creíble y a mí me han contado cosas que si yo las pongo en una novela me dicen tú eres un exagerado, tío, y sin embargo son verdad. Bueno, parece como una cuestión recurrente en la creación, que la realidad supera siempre la ficción, y yo cuando me cuentan un caso de esto siempre recuerdo Perdita Durango, la película de Él es de la Iglesia. Sí. El personaje que interpreta a Javier Bardem, este asesino o brujo Sí. loco, hubo que reducirlo porque era tan extremo que era impensable lo que hacía. De hecho tenía un collar de vértebras humanas. Sí. Y eso no lo quiso poner porque iban a pensar que era una broma, pero Claro. era un caso real, y esto se ve habitualmente, que la realidad supera Sí, a la ficción. Y para ir cerrando un poco toda esta historia en torno a Yonki, sin desvelar, me gustaría que habláramos también de cuáles son las únicas posibilidades de redención. Las que tiene el Botas, que son, por un lado, la música, que es la creación, en definitiva, y por otro lado está, sin decir si se salva, no se salva o se queda en un estadio intermedio o qué le ocurre, la otra es el contacto humano, el amor, es decir, Sí. esa figura que es Lola es la otra posibilidad de redención, que creo que desde ese punto de vista no es una novela muchísimo menos romántica, es más bien realista, cruda, negra, pero tiene estos dos conceptos, que la música, la creación y el contacto con los demás, el amor, es lo único que puede sacar de ese pozo que es la droga. Sí, hay un momento que él se cruza con una chica, ¿no? Y esta chica, pues, él desde el primer momento que la ve se queda flipado, es un flechazo. Ella también se queda enamorada de él, ¿no? Lo que pasa es que proceden de mundos, hombre, no tan distintos, porque a la chica también se le han muerto familiares de la droga y tal, pero digamos que ella sí que se lo va a poner muy difícil, ¿no? Porque ella, claro, no quería que él se pinchara, ni que robara, ni nada, y él no se puede desprender de su forma de ser de la noche a la mañana. Entonces, tú que la has leído, pues ahí hay un acercamiento, alejamiento, como un acordeón, ¿verdad? Cuanto más desenganchado está el Botas, más se aproxima a ella, luego se vuelve a enganchar y se distancia.
Y claro, pues llega un momento en una novela, tú lo sabes, que tienes que optar por un final. Entonces, la novela acaba bien o acaba mal. Y yo creo que la novela, cualquier novela no pierde calidad por acabar bien o por acabar mal, siempre y cuando tú lo hagas bien como narrador, ¿no? Entonces yo, llegado al final de mi novela, opté por una de estas dos posibilidades que la tendrá que descubrir el lector, ¿no? Y bueno, pero independientemente de cómo acabe, que eso ya lo verán porque hay que leerlo, pero sí que quiero decir que, vamos, en el 99,9% de los casos las historias acababan mal. En mi barrio, gente así de 50 y tantos que lograron desengancharse y tal, pues, yo qué sé, quedan uno o dos. Porque todos los demás han muerto. Es que es una cosa que tiene, que es una virtud de la novela, y es que, bueno, aparte de que no hemos hablado de ello, la prosa, que es una prosa muy sencilla, muy rápida, con mucho argot, que te engancha, ¿no? Como la propia droga a los personajes. Es una novela que no es plana en el sentido moral, es decir, no se está edulcorando estos personajes son negativos, hacen cosas terribles, son unos delincuentes, cabrones. son unos cabrones. Y alguno de ellos, en algunos momentos de su vida, pues tiene estos elementos más de lucidez, de creación, pero el cuadro, desde luego, es crudo, el cuadro es duro. Sí, el cuadro es duro. Bueno, yo el otro día, además, en la presentación había una mujer, que además yo sé que escribe y tal, que decía que siempre se puede elegir. Bueno, pues no sé, yo no soy tan drástico, ¿no? Sí que es cierto que hay unas cosas en la vida que podemos elegir y otras no. Y entonces, claro, yo no voy a justificar a un delincuente, pero si tú naces en una casa en donde tu padre ha muerto de cirrosis, tu madre es borracha, tu hermano ha muerto, tu hermana se ha pirado, bajas a la calle y no hay aceras, ni farolas, ni nada más que descampados, barro, y hay mal, pues es que es muy difícil elegir. Entonces, en una coyuntura económica, política y social como la que había en ese momento. Exacto. Aunque bueno, la capacidad de decisión ahí está, ¿no? Esa posibilidad o no, que habrá que leerlo, de Botas, de liberarse. Y para cerrar todo esto, Paco, ¿tendremos pronto continuación, secuela, no del Botas, sino del thriller Kinky? Pues es que eso no depende de mí, tú lo sabes, porque pues claro, yo tengo más novelas escritas, pero ahora mismo estamos viviendo un momento en que aquí nunca se han vendido muchos libros en España, porque ahora se venden menos. Muy pocos. Y de hecho tú sabes que ahora las editoriales están apostando más bien por gente conocida para poder vender el producto llamado libro, ¿no? Entonces, claro, si publicas a Belén Esteban, pues van 40.000 y se lo compran. Y no se lo van a leer. Eso es un drama. No se lo van a leer, es pero... Es la no literatura de no escritores para gente que además no lee, para no lectores. Exacto. Y es lo que más se vende. Es lo contrario a la literatura. Exacto. Es como si de repente 100.000 personas decidiéramos comprar un kilo de patatas, pero no para comerlas, sino para comprarlas. Y es acojonante, ¿no? Entonces sí, yo tengo... lo voy a decir, editores, tengo otras dos novelas más escritas de lo que podemos denominar thriller kinky, ¿no? Con muy buena pinta. ¿Qué voy a decir yo, Juan? Te lo digo yo. Son unas novelas buenísimas. Y además una está centrada en la actualidad y otra la he centrado más atrás, en los años 70, cuando todavía estaba Franco, porque me apetecía, ¿no? Y no tienen nada que ver ni las tramas ni los personajes, ni lo único que tienen en común es el barrio. Y una de ellas de claras reminiscencias cinematográficas, y está aquí. Hasta ahí lo vamos hasta ahí. Fenomenal, Paco, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues a ti. Bueno, Yonki de Paco Gómez Escribano, no se la pierdan.